Soy un viajero del tiempo del 2400. Me temo que la humanidad está a punto de extinguirse. La sequía es más aterradora de lo que pensábamos antes. Envío este mensaje al pasado para que todos puedan escucharme. Pero antes de iniciar, déjenme decirles algo. Los tiburones siempre han tenido una ventaja evolutiva en lo que respecta a la extinción sobre los humanos, ¿saben? Ellos saben cómo vencerlo y conocen el valor de la paciencia. Los tiburones han sobrevivido a los meteoritos, inundaciones e incluso a la edad de hielo. Sería fácil suponer que una especie que ha soportado millones de años de cambio podría soportar cualquier adversidad. Y en general esto sería correcto, pero nada podría haberlos preparado para la sequía. Los historiadores afirman que comenzó debido a un cambio en la rotación en nuestro planeta a principios del siglo XXIII. Los conspiranoicos, por otro lado, afirman que se manipuló un misil submarino antienergético. Los ambientalistas citaron el calentamiento global. Los políticos culparon de opositor a quien fuera tendencia en las encuestas y los ateos culparon a Dios. Pero en algo todos sí coincidían. Los océanos estaban extinguiéndose. Para el 2347, los expertos afirmaban que solo el 40% del planeta seguiría cubierto de agua. Nosotros necesitábamos un milagro. Lo que conseguimos fue Jonas Cinto. Jonas nació en una familia adinerada en New Detroit alrededor de octubre de 2365. Desde temprana edad estaba claro que era un sapio y que estaba en camino rápido hacia la grandeza. Entonces ocurrió el accidente. Jonas tenía 3 años y medio y sus padres habían decidido llevarlo a navegar con energía solar cerca de las dorsales de Alaska. Se suponía que todo esto iba a ser perfectamente seguro, pero un error de cálculo en la secuencia de disparo provocó que su marinero se estrellara cerca de la base de la dorsal. De pronto, un grupo de búsqueda encabezado por el socorrista de Alaska encontró los restos de los padres de Jonas y otros 5 pasajeros unos 12 días después. Se dio por muerto al propio Jonas, probablemente aplastado por las olas, pero no fue así. Estaban equivocados. En cambio, los Offlanders lo encontraron, un grupo de exploradores nómadas que creían que el futuro del mundo dependía de salvar los océanos. Algunos lo llamaron cultistas, pero trataron a Jonas con justicia durante los siguientes 18 años. Cuando se enteró de sus orígenes, el chico que cayó al mar hizo solo lo que se podría suponer natural para cualquier persona en esta situación, y eligió honrar a sus padres y su nueva vida creando los laboratorios de investigación New Oceans Marina en su nombre. La mayoría de quienes supieron que el prodigio resucitado donaba su fortuna en la investigación de la vida acuática astral se burlaron de la sola idea. Era imposible que Jonas pudiera permitirse crear una estación espacial funcional capaz de albergar millones de formas de vida submarina. Y sí, habrían tenido toda la boca llena de razón, de no haber sido por la larga confianza que había establecido con los extranjeros. Habría sido improbable que ocurriera, pero a los nómadas no les importaba la fama ni la fortuna. Solo querían que se les devolviera la fe, que los océanos volvieran a subir. Él tardó 10 años, 9 meses y 13 días, pero finalmente el proyecto Aquarius se terminó en 2398. Jonas anunció al Seminario de las Naciones Unidas que la estación se lanzaría a principios de siglo, para un mundo que habían devastado sus recursos hasta el punto de la hambruna global y una disminución de la población del 19%. Sin duda fue la buena noticia que todo el mundo necesitaba. Pero cualquier esperanza que brindaba este proyecto se hizo añicos un 7 de enero de 2399, ya que un grupo de terroristas que se hacían llamar extincionistas sabotearon y secuestraron la estación espacial, tomando a Jonas y a 13 científicos que estaban de servicio como rehenes y rumbo a las estrellas. La relativa paz que se había logrado gracias a la promesa de Jonas se rompió, lo que provocó que estallaran guerras por todo el planeta una vez más. No, peor aún, unas semanas después la estación quedó inoperante.
Rápidamente corrieron rumores de que los extincionistas habían masacrado a los científicos antes de quitarse la vida. Eso fue hace 20 años, y para la mayoría se ha convertido en una leyenda urbana. El océano en el cielo, un sueño absurdo para salvar nuestro mundo moribundo, pero no para nosotros. Vemos los sueños de un hombre como la única oportunidad de sobrevivir al próximo ciclo como especie. Ernest T. Balsetto, director ejecutivo de la Fundación Eicher. Las siguientes notas y experiencias han sido recopiladas fielmente por nuestro historiador terrestre, el Dr. A.T. Tochan, con el propósito de que los seres en el pasado puedan escuchar todo lo que está por venir en el futuro. Partida, 13 de julio de 2422, Cabo Cañaveral, Florida, antigua sede de la Administración Espacial de América del Norte. Vincent Redland observó cómo la joven cadete daba otra vuelta en la cinta de correr simulada, aumentando la densidad de gravedad de 0.7 a 0.13. La inteligencia artificial a su lado realizó el cálculo ajustado en cuestión de segundos, pero la humana tardó bastante más. Es una mala sustituta para la Panty, pensó Vincent, sacudiendo la cabeza y revisando las cronosferas de nuevo. El lanzamiento era en menos de una semana. No había tiempo para errores. La siguiente vez que la joven dio la vuelta, Redland levantó la mano para que parara y cerrara el programa. Sus hojas de datos delatan sus habilidades, señorita Stram, pero esperaba más de usted hoy, dijo Vincent mientras la mujer salía de la simulación y contenía la respiración. Bueno, ha pasado mucho tiempo desde que gané esas medallas, argumentó la exatleta de 20 y tantos años. Aún así, deberías haber hecho los ajustes en tu currículum y actualizarlo. No es que importe, no es que haya otros nadadores olímpicos disponibles, pero es lo correcto, se quejó Vincent. Practicaré 3 veces al día si eso significa que puedo demostrarle que mi recomendación del presidente Dickrest está bien fundada, dijo ella desafiante. Me da igual quién te permitió formar parte de esta expedición y el por qué. Lo que importa son los resultados, chica. Así que aumenta tu rutina diaria a 6 y muéstrame tu progreso el próximo viernes, o te prometo que llamaré yo mismo a tu querido patrocinador y me encargaré de que te quiten esas medallas bonitas tan rápido que te marearás, espetó Redland. Sabían que sus palabras le sonarían amargas y duras a la joven, pero no era momento para mimos. Había mucho más en juego. 17 de julio. Dennis Allen necesitaba volver a concentrarse. El lanzamiento estaba a solo unos días. En el corto tiempo que llevaba trabajando para la coalición, todo se había ido al carajo. Dennis empezaba a pensar que tal vez estaba maldita. Primero, durante la hambruna en Carolina, perdió a su hijo. Luego descubrió que la nueva fundación había embargado todas sus cuentas en sus reclamos para reorientar el país. Fueron un montón de tonterías, pero también lo era la política en esos tiempos. Existían vacíos de poder en casi todo el mundo gracias a la sequía. En muchos sentidos, Dennis sintió que ir a Aquarium sería una bendición en comparación con la locura que enfrentaba todos los días en la Tierra. Dennis no entendía muy bien cómo la Fundación Eicher había logrado reunir una tripulación en tan poco tiempo, pero cuando llegó a la bahía el día antes de la partida, empezó a tener una idea mucho más clara. Vio a personas asustadas y atemorizadas de todos los orígenes, reflejando la misma sensación de escapismo que anhelaba. Estas personas estaban agradecidas de que la coalición estadounidense incluso lograra reunir a las piezas para llegar a Aquarius, y su determinación y ansiedad dejaban claro que cada uno de ellos estaba dispuesto a hacer lo que fuera necesario para que esto funcionara. Esto se debía a que el proyecto ya no se trataba solo de salvar los océanos. Oh, no. Había permanecido sobre la Tierra como un sueño olvidado durante demasiado tiempo. Dennis se dio cuenta de que todos los tripulantes sentían lo mismo. Tenían que triunfar. Tenían que salvar su mundo moribundo. Informe de misión, 21 de julio de 2422. Comandante interino Reggie T. Kinsler. He enviado nuestras estadísticas de salida a control y parece que vamos según lo previsto para llegar a Aquarius en T-13 horas. La tripulación es dinámica.
Un grupo de 19 hombres y mujeres que, en circunstancias normales, dudo que pudieran trabajar juntos con tanta cordialidad, pero estos últimos 3 meses nos han ajustado a lo que se consideraría un horario redundante. Hemos trabajado duro con los recursos limitados que teníamos para terminar este proyecto en secreto. No podemos arriesgarnos a otro descalabro como el de Jonas. Es curioso cómo descubro que mis pensamientos se dirigen a él mientras veo cómo la Tierra se desvanece. Este mundo está al borde del colapso, y este niño perdido logró devolver la esperanza a millones de personas. Aunque resultó ser falso, mantuvo a la especie viva el tiempo suficiente para que esto fuera posible. Aquarius. Yo no sé mucho del lugar, salvo que nos ha proporcionado más control. A efectos prácticos aterrizaremos a ciegas. He proporcionado los planos del modelo original de Jonas a mi equipo de seguridad, 3 hombres y una mujer. Les he informado de que es muy probable que el diseño haya cambiado desde su lanzamiento original. Nuestra misión doble es la siguiente: explorar toda la estación y determinar si alguna parte de la instalación aún puede usarse, o quizás reutilizarse para la terraformación de otro mundo. Control cree que si se logra uno de estos objetivos para el solsticio de otoño, podremos iniciar un proceso de selección de personas de la Tierra para vivir aquí y convertir a Aquarius en una especie de, ya saben, colonia. Se convertirá en algo más que un barco para la vida marina, también en un arca para la humanidad, para navegar hacia la próxima frontera, sea cual sea. Solo espero poder participar en ella. Yekada. Cuando llegamos, deben imaginarse un largo túnel, el cual se ensancha y se ilumina como una montaña rusa antes de caer en picada. Las estrellas parecen alcanzables por fin. Así se nos presentó a Aquarius, un tranquilo paraíso congelado capaz de despertar cuando fuera. Pero algunos sueños deberían dormir eternamente, porque cuando nuestra nave logró conectar con el anillo exterior oriental, no pude evitar realizar escaneos y notar que varios sistemas clave seguían funcionando correctamente. Esperábamos encontrar un mundo muerto, arruinado por los restos de una historia largamente olvidada, pero lo que encontramos en cambio fue mucho, mucho peor. El comandante Kinsler pidió a mi equipo que fuera el primero en explorar el punto de entrada. Hannis y Tala ocuparon la retaguardia mientras Beckett y yo registrábamos el hangar norte. Decir que el lugar parece algo más biológico sería quedarse corto. Había una regresión constante que se podía ver por todas partes. Percebes y anémonas que crecían salvajemente sobre montones de metal y acero. Había estado enterrado en el material submarino durante tanto tiempo que el lugar parecía más una trinchera que una instalación operativa. Y sin embargo, en medio de todo este caos natural también parecía impregnarse una sensación de tecnología. Equipos electrónicos, sistemas informáticos y demás en funcionamiento. Aquarius era como un gigante dormido, cubierto de verrugas, esperando a ser despertado. Pasamos 4 horas buscando por todo el anillo exterior y encontramos más de lo mismo, solo terminales abandonadas, pasillos cubiertos de vegetación y un silencio perturbador. «Este lugar es una tumba», comentó Tala. Les recordé a todos que teníamos órdenes de mantener el sistema de comunicación en silencio, pero eso era prácticamente imposible, pues cada paso aumentaba la tensión. Fue en nuestra última hora que finalmente encontramos algo que me hizo cuestionarlo todo. Una enorme puerta sellada que conducía al santuario interior de Aquarius. Según Kinsler, fue diseñada para que la estación espacial tuviera 6 nodos o anillos exteriores que giraran constantemente alrededor del arca central principal, y hasta ahora todo eso parecía cierto. Pero al examinar el sello vi algo al otro lado. Una señal de calor, como la de una forma de vida. Era como si alguien nos estuviera observando. Tras 20 años de aislamiento me pregunté qué clase de criatura sería esta para recibirnos. No pasarían ni 6 horas cuando yo me enteré. Bitácora del capitán. Nuestra primera noche a bordo de la estación no salió como esperábamos. Instalamos un campamento base cerca de una puerta blindada que encontró el equipo de seguridad. Algunos de mis compañeros querían descansar y adaptarse a la gravedad cambiante,
pero los peculiares arañazos y la invasión biológica que me rodeaban por todas partes eran un misterio demasiado grande como para ignorarlo. Fue aquí donde conocí a los seres que llamaríamos los colonos de este extraño lugar, pues al contemplar las marcas empecé a comprender que eran de fabricación humana, como los glifos antiguos diseñados para sellar una tumba. Era una configuración cuidadosa, sin duda, pero nada que nuestro grupo de matemáticos no pudiera resolver en cuestión de horas. El sello se abrió con un silbido y un temblor, expulsando una espuma espesa similar a la que se ve al borde de un lago. Y al otro lado nos impactó ver hileras e hileras de algas y otras formas de vida marina creciendo libremente en el denso pasillo. Uno de los profesores más veteranos, llamado Vincent Redland, planteó la hipótesis de que los controladores atmosféricos internos se han ajustado para evitar que el agua se evapore por completo. Es como si camináramos por el fondo del océano al explorar estos túneles. Pero el verdadero descubrimiento no se produjo hasta aproximadamente a las 3:30. Hannis, el corpulento del equipo de seguridad, estaba explorando hacia la primera sala de generaciones cuando escuchamos un grito. El recuerdo de que todo el grupo se quedó paralizado al escuchar lo que parecía ser el sonido de sus órganos siendo arrancados del cuerpo. Entonces lo vi ahí de pie. Estaba encorvado sobre él como una piraña bípeda. En algunos aspectos la figura todavía se parecía a la de un humano con la misma estructura ósea y modo de andar, pero en general era simplemente la sombra de una persona que sin duda se había sometido a innumerables cirugías para poder sobrevivir aquí. Al escucharnos acercarnos, giró su cabeza bulbosa hacia nosotros, abrió sus ojos alargados para mirarnos como un depredador hambriento. Podíamos ver hileras de carne desgarrada del oficial de seguridad colgando de su boca de dientes afilados, y por un momento yo aposté que podría atacarnos. Afortunadamente Kinsler estuvo alerta y usó un potente rayo de luz para alejar al posible atacante, y por un momento recobramos el sentido. Yo he decidido que no iremos más lejos hasta que determinemos completamente el estado de descomposición de Aquarius y enviemos todos nuestros datos a la coalición y al control para esperar más instrucciones. Informe de misión 24 de julio de 2422. Llevamos aquí apenas 24 horas y ya han fallecido 2 miembros de nuestra pequeña tripulación. No esperábamos ser recibidos por nadie, y mucho menos por la maquinación híbrida de demonios marinos. He conseguido que Stram piratee las limitadas operaciones de Aquarius para evaluar lo ocurrido en las últimas 2 décadas. La mayoría de los datos están fuertemente cifrados, por lo que podría tardar un tiempo en llegar a una conclusión. Mientras tanto, he enviado un despacho al presidente Discret, informándole toda esta situación. Nuestra suposición de recuperar Aquarius como colonia de terraformación ya no es una opción, y estoy dispuesto a regresar a la Tierra y posponer esta misión hasta que podamos idear un plan para eliminar esta amenaza. Actualización. Algunos análisis de la base de datos de Aquarius carecen por completo de sentido. Se han creado más de 39 formas de vida mediante un algoritmo de mutación diseñada por el propio Jonas. Si entiendo bien a mi equipo científico, parece que él pretendía que la evolución humana se modificara junto con la vida marina en una especie de nuevo orden mundial. ¿Acaso esto nos permitiría regresar a la Tierra y sobrevivir a la sequía? Pero otros datos parecen indicar que las mutaciones fueron manipuladas por los extincionistas, quienes de alguna manera lograron permanecer a bordo durante el secuestro inicial. Paslar, el físico en jefe, ha especulado que desarrollaron los humanoides híbridos que vimos como una especie de virus destinado a exterminar a la tripulación de Aquarius, pero que aún así se proporcionaría nueva vida en la superficie. Si esto es cierto, significa que han logrado crear un nuevo tipo de humano basado en la adaptación a un entorno sin necesidad de oxígeno. Sería simplemente irónico que quienes quieran eliminarnos a todos terminaran siendo nuestros salvadores. Pero si tengo algo que decir al respecto es que los libros de historia siempre los recordarán como traidores a nuestra especie. Subliminal, 27 de septiembre de 2422. Maldita sea,
Me resulta difícil mantener el ánimo en la pequeña tripulación. Desde que descubrimos que hay vida hostil a bordo de Aquarius, muchos miembros de nuestro equipo parecen estar más dispuestos a irse que a resolver el nuevo obstáculo. Admito que al principio también pensé que no tendríamos ninguna posibilidad de sobrevivir, pero últimamente hemos comprobado que el propio Aquarius se ha adaptado a nuestras necesidades de maneras inesperadas. El cambio de entorno nos facilita el trabajo y no necesitamos nuestros suministros tanto como esperábamos. Calculo que podríamos prolongar nuestra estancia 2 semanas más, si Discret cree que aún tenemos la posibilidad de anular los sistemas principales. Lamentablemente aún queda gran parte de los datos corrompidos, y Stram me dijo que la única manera de obtener más información es adentrándonos en la misma estación. Mañana enviaré al resto de nuestro equipo de seguridad a ver qué encuentran. 27 de julio de 2422. Éxtasis. La nave está viva. Repito, la nave está viva. El comandante Kinsler ha insistido en que nuestro éxito puede lograrse encontrando los controles principales de Aquarius, pero yo tengo dudas, porque ¿cómo exactamente se anula a una criatura que está viva? Nosotros logramos llegar hasta el nodo central. La mayor concentración de vida marina se puede encontrar por aquí. Fue entonces cuando vi por primera vez las nuevas formas de vida que existen en este abismo infernal. Tiburones del tamaño de autobuses de 2 pisos nadando libremente, devorando el esqueleto de una ballena y usando su cadáver como una especie de base para literalmente cientos de tiburones más pequeños. Los pequeños de la especie me recordaron a una mezcla de tiburones martillo y peces aguja con narices largas y afiladas, con dientes retorcidos. Sin embargo, creo que lo que más me asustó fue cuando caminamos por los pasillos. La mayoría de ellos ralentizaron su patrón de natación y nos observaron con mucha curiosidad por ver a dónde íbamos. Entonces escuchamos las voces. Al principio pensé que solo eran mis pensamientos distorsionados y mi cordura quebrantada que me hacían escuchar los cánticos incesantes, pero al mirar a mi alrededor me di cuenta de que todos estábamos paralizados por las palabras que resonaban en nuestras cabezas. Queremos comida, necesitamos comida, gracias por la comida, 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 decían. Stram miró hacia los tiburones. ¿Esto no será una forma de telepatía?, preguntó nervioso. Antes de que ninguno de nosotros tuviera la oportunidad de especular, un grito atravesó el aire. Una de nuestras ingenieras, Janice, fue capturada por una de estas criaturas. Observé con horror cómo la arrastraban hacia una de las esclusas de aire y la empujaban a mar abierto junto a la multitud de tiburones. Kinsler ordenó a los guardias que levantaran sus armas, y Stram inmediatamente se ofreció como voluntario para rescatarla, pero todo terminó en menos de 15 segundos. A pesar de la velocidad vertiginosa con la que los tiburones híbridos lograron destrozar el cuerpo de Janice, arrancándole los brazos y las piernas del torso como si fuera una muñeca de juguete, recuerdo cada detalle vívidamente, sus ojos sin vida y asustados, la cascada de sangre mientras los tiburones trabajaban como una unidad singular y finamente elaborada, cada uno asegurándose de no estorbar al otro, y sobre todo, una multitud de música resonando por el sistema de sonido de Aquarius. Las peligrosas criaturas que habitaban este lugar cantaban alabanzas a esta masacre. Un minuto después, solo quedaba el esqueleto de Janice, y me pregunto si la vida marina en la superficie de la enorme cámara también lo limpiaría. Sentí a mi compañero apretarme la mano con ansiedad. Kinsler anunció aproximadamente una hora después que iba a sugerir a la coalición que abandonáramos nuevamente este lugar, pero algunos en nuestro grupo ya estaban hablando de rebelarse si la respuesta era negativa. 30 de julio de 2422. Oh no, el Dr. Redland ha solicitado que inicie una nueva evaluación psicológica de los miembros restantes tras el trauma que sufrimos hace unos días en el nodo principal. Hemos regresado por ahora a la seguridad de nuestra nave y solo permitimos que el equipo de seguridad deambule por el Aquarius. Este es un maldito lugar hostil, como nunca antes habíamos visto. Recuerdo haber cuestionado sus motivos para su estricto entrenamiento,
pero dado lo que hemos vivido hasta ahora, creo que puedo decir con seguridad que no me preparó lo suficiente. El comandante Kinsler se prepara para partir, pero nos encontramos con un obstáculo. Una vez dentro de la bodega del Aquarius, parece que la fuerza gravitacional de los anillos no nos permitirá liberarnos a menos que encontremos la manera de apagar el generador. Redland especula que los extincionistas probablemente llevan mucho tiempo protegiendo el sistema. Aún tengo muchísimas preguntas, sobre todo este ecosistema, pues a pesar de su brutalidad, puedo ver que Aquarius es un entorno funcional. De hecho, prospera, y cada vez que me aventuro a explorarlo, noto que florece más vida. ¿Cómo es posible todo esto, cuando los humanos a cargo se han convertido en formas de vida salvajes? Sigo pensando que los tiburones deben ser una parte clave de su vida diaria. De todas las criaturas marinas que hemos visto hasta ahora, los tiburones son los más evolucionados. Los humanoides parecen venerarlos como dioses. Incluso han alcanzado lo que el señor Allen llamó habilidades sobrenaturales. Sin embargo, creo que hay otra parte de esta historia que no conocemos. Y he decidido que si nos vamos pronto, me gustaría probar mi hipótesis con o sin el permiso del comandante. Sí, sería arriesgado, pero Tali y Frank ya han accedido a ayudarme. El plan es sencillo, pero si no regresamos, dejaré este registro aquí como testimonio de nuestras acciones. Número 1. Viajaremos durante la mañana cuando Aquarius parece estar en su momento más tranquilo. No estoy completamente seguro del horario que parecen seguir estos seres, pero hasta ahora el tiempo aquí parece indicar un horario nocturno de 18 horas, seguido de 6 horas de descanso. Creo que esto se debe en parte a que la rotación de Aquarius está desalineada con el ecuador, lo que resulta en periodos de oscuridad más largos, y los seres, tanto marinos como bípedos, se han adaptado manteniéndose activos durante estos periodos. Número 2. Yo me sumergiré en uno de los nodos más pequeños cerca de la parte sur del núcleo. Los tiburones más pequeños que se han reproducido recientemente parecen estar en cuarentena aquí, y esto me brindará una oportunidad de capturar uno sin el riesgo de los adultos. Número 3. Diseccionaremos el cerebro del tiburón para determinar cómo ha podido alcanzar las habilidades que ha obtenido y qué papel han jugado los humanos en su nueva evolución. Solamente ruego a cualquier dios que esté escuchando esto para que podamos lograr este objetivo. Y hasta entonces, yo me despido. Descubrimiento. Bitácora del Dr. Vincent Redland. Nuestro biólogo marino principal sacrificó su vida para realizar un descubrimiento asombroso sobre los híbridos que encontramos a bordo del Aquarius. Tras pasar casi 2 horas preparándose y otra intentando atraer a uno de los híbridos de tiburón martillo más pequeños hacia una parte del tanque destinado a operaciones quirúrgicas, él logró atrapar a un híbrido macho y a 2 hembras más pequeñas. Desafortunadamente perdió la vida durante el proceso. Los adultos de mayor tamaño descubrieron la trampa y con sus aletas modificadas lograron abrir la jaula y liberar a las 2 hembras. El joven macho murió en el proceso, ya que el adulto también clavó parte de la punta de su lanza en la parte inferior del abdomen. Él cree que el adulto intentaba impedir que rescatáramos el cuerpo. Stram insistió en que nos concentráramos en salvar al espécimen en lugar de a él, mientras uno de los otros adultos lo agarraba por la pierna y lo arrastraba hacia las turbias aguas. Ojalá supiera cómo expresar mejor su valentía, pero ahora puedo decir que no fue en vano. 3 voluntarios y yo logramos diseccionar completamente el cuerpo del tiburón y llegamos a una conclusión muy sorprendente. Parece que estos tiburones están fusionados con una especie de inteligencia artificial diseñada para modificar sus cerebros y proporcionarles capacidades cognitivas superiores, incluso a las de sus huéspedes humanos. Y sus cerebros, han sido mejorados hasta triplicar su tamaño original. Dennis cree que esto explica la telepatía de los tiburones y también por qué los humanoides parecen adorarlos. Es una mentalidad de colmena. Ellos son los alfas aquí. Los humanos se han convertido en ovejas obreras. Esto fue una revelación impactante y estremecedora que nos hizo a todos cuestionar a Dios mismo. El miedo se ha apoderado de los pocos que quedamos.
Con más de la mitad de la tripulación de nuestra nave desaparecida, me preocupa que ni siquiera podamos regresar a la Tierra para advertir a otros de los peligros que hay aquí. Aquarius es sin duda un mundo vivo y palpitante, pero por lo que he visto hasta ahora, está claramente en oposición a la restauración que estamos intentando con tanto esfuerzo lograr. Esta es la muerte encarnada. Vincent Redland, médico en jefe. Información complementaria. Las cámaras al oeste del muelle de atraque fueron las primeras en inundarse. La tripulación de este pequeño proyecto, que había logrado sobrevivir unas semanas a bordo del Aquarius, aún eran lo suficientemente ingenuos como para creer que el incidente fue accidental. No querían creer que las criaturas que habían encontrado y que los habían destrozado y usado como alimento para peces también fueran lo suficientemente inteligentes como para acabar con todos ellos. Era evidente que la inundación tenía como objetivo poner fin al prolongado estancamiento entre ambos grupos y los tiburones, que normalmente estaban aislados y podían deambular libremente. Su olfato se agudizó, lo que les permitió encontrar a los corredores en menos de un minuto. El comandante Kinsler logró colocar algunas cargas submarinas que repelieron a las especies más grandes que intentaban atacar, pero fue solo un retraso temporal. Los tiburones fueron lo suficientemente inteligentes como para saber cuándo esperar las cargas. Los tiburones podían curar sus heridas. Algunos permanecían estancados durante horas, flotando entre los pasillos inundados como trozos de madera desgarrada. Luego, poco a poco, se recuperaban. Incluso con el daño más brutal en sus cuerpos, estas criaturas podían adaptarse a todo. Mientras tanto, los fieles cantaban y observaban, complacidos de lo que los pequeños sacrificios fueran suficientes para apaciguar a los tiburones más grandes. Kinsler envió un mensaje final a la NASA y a la coalición, rogándoles que destruyeran a Aquarius, cualquier cosa para evitar que se extendiera más cosas. Entonces, las aguas se empujaron hacia adentro, cubriéndolo con una oleada tan poderosa como 50 elefantes, y los que llegaron a Aquarius se fueron para siempre. Evaluación final. Los datos que recibimos de Aquarius fueron quizás los más aterradores que he escuchado en toda mi vida. Imaginar a esta pobre gente luchando por respirar y luchando contra lo que parecen ser monstruos fue como mínimo impactante. En otras partes fue horroroso. Planificamos un servicio conmemorativo para las desafortunadas víctimas el 13 de agosto, al que asistieron más de 300 familiares y amigos. Después de todo, escuchamos la transmisión de emergencia de la coalición. Me aseguraré de que sus esfuerzos por salvar a nuestra especie no sean en vano. Un equipo de expertos evaluará todos los datos recopilados de la Fundación Aegir durante los próximos meses. Dedicaremos todo el tiempo que sea necesario. Los demás miembros del Consejo y yo seguimos creyendo que los recursos y la tecnología disponibles en Aquarius son la mejor oportunidad que tiene la humanidad para un futuro estable. Si eso significa que debemos enviar una docena de operaciones más para asegurar las instalaciones, bueno, que así sea. Nosotros tenemos plena confianza en que nuestros hombres y mujeres harán todo lo posible para lograr este sueño. Nosotros lo lograremos, vamos a ganar, de eso no hay duda. Durante las siguientes semanas, el presidente Dickrest implementó varias políticas nuevas para preparar a los miembros de la fundación para intentar procedimientos diplomáticos con los habitantes de Aquarius. Según la carta que elaboró, los seres a bordo de la estación espacial no eran menos humanos que cualquier otra cultura del planeta Tierra. Eso incluía a los tiburones híbridos descubiertos. Dickrest insistió en que deberíamos hacer todo lo posible para aceptar la sociedad evolutiva superior descubierta en Aquarius, o de lo contrario, se generaría una mayor división entre la superficie y ese abismo aislado. Yo no puedo, de buena fe, seguir apoyando tal acción cuando se sacrificarán vidas humanas por algo que podría destruirnos por estar separados de los animales. Mis colegas han replicado que me opongo al progreso de la humanidad. Nada más que esto podría ser cierto, pero ¿en qué momento nos rendiremos ante los seres de las profundidades? ¿Cuántos voluntarios más lucharán para recuperar Aquarius? En cambio, creo que replicar la tecnología que Jonas inventó aquí en la Tierra es la clave de nuestra supervivencia. Así que yo me despido de este lugar.
y rezo de buena fe para que vean que mis razones son únicamente para el bien de toda nuestra especie y para no desperdiciar más recursos. Que Dios me perdone por los sueños que estamos conjurando, porque temo que ambos nos llevarán a la extinción. Ernest T. Balceto, director ejecutivo de la Fundación Aegir. Conclusión. Registros privados del presidente Dicrest, octubre de 2422. Mi equipo ha estimado que para el año 2531 no quedará agua en la superficie. Nuestras opciones, tal como están, se han limitado a una sola. Debemos rendirnos ante Aquarius y rogarle que permita que al menos unos pocos de nosotros nos unamos a sus filas. El océano en el cielo es la única opción viable para la preservación de las especies. El anuncio de la muerte de nuestra atmósfera y la disminución de nuestros recursos ya ha causado inquietud de 19 países. A este paso podríamos morir todos antes siquiera de inclinarnos ante estas cosas. Yo no puedo evitar sentirme culpable por el papel que he desempeñado en esta gran locura. También me temo que si revelara la verdad sobre las mutaciones de Aquarius y el papel que nuestro gobierno tuvo en el secuestro original, en este punto me considerarían un salvador de la humanidad, o tal vez un mártir de la revolución. Ahora, mientras reviso mis comunicaciones con el equipo más nuevo que llegó a Aquarius, no estoy seguro de si eso ya importa. Ya sea que vivamos o nos extingamos, nuestra especie está condenada a ser esclava de los poderes de la madre naturaleza. Es por eso que yo envío este mensaje al pasado. Ojalá que los seres humanos de antes nos escuchen y cuiden muy bien el agua, porque muy pronto nos extinguiremos como una llama. Cambio y fuera. Welcome, stranger. We have not met before. We are repulsive. So glad you came to visit us. So glad. We make music for people who want to feel alive. You can use our music for your creative content. You can use our music.